del gobierno peruano. ¿Qué se espera para los próximos días? Les decía, el recurso que va a interponer Ollanta Humala con la esperanza de que pueda salir en libertad rápidamente y, quién sabe, también solicitar asilo a Brasil. Si ya Perú le otorgó el salvoconducto rápido a Nadine Heredia, debería hacer lo mismo eventualmente en el caso de Ollanta Humala o de, quién sabe, Ilan Heredia, que también ha sido sentenciado y que no se sabe nada de su paradero. Vamos a consultárselo al doctor James Rodríguez, abogado penalista que nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí, bienvenido. Como siempre, un honor estar con ustedes. Buenas noches. Gracias por acompañarnos y también vía Zoom nos acompaña el abogado constitucionalista Luciano López. Gracias, doctor López, por atendernos. Buenas noches. Al contrario, muy buenas noches, Tatiana, muy buenas noches, colega. Encantado. Bueno, va a ser una conversación interesante porque tenemos los puntos de vista bastante cubiertos. A ver, Nadine Heredia pasó en cuestión de horas de condenada a asilada y no elige Brasil de casualidad. Conversábamos en la previa antes de entrar al aire, doctor Rodríguez, y usted me decía que el gobierno peruano pudo por lo menos haber levantado la ceja y haber dicho, un momentito, aquí vamos a ver qué es lo que está solicitando Brasil, no me corresponde o no necesariamente entregar el salvoconducto. ¿Cuál es su análisis de lo que ha ocurrido? Mi análisis concreto es que el Ejecutivo, la señora Dina Boluarte, a través del canciller, porque quien dirige la política exterior es la Presidenta de la República, pudo haberse negado en entregarle el salvoconducto a la señora Nadine Heredia para que fugue del país. Hay que ser muy claro, para que fugue de nuestro país y de la justicia. La Convención de Caracas del año 54 especifica claramente en su artículo 3 de que no procede un asilo político a personas que se encuentran procesadas y menos sentenciadas por delitos comunes. Este argumento ha sido y es más que suficiente para que el gobierno de Dina Boluarte, si hubiese actuado conforme a ley y a criterio y en respaldo a la justicia de nuestro país, porque el otorgarle salvoconducto y que una persona se sustraiga de la justicia, no es más que darle, en realidad, una puñalada a la justicia y a los jueces que en un proceso con todas las garantías han encontrado responsabilidad en unas personas, en dos personas específicamente, un expresidente y la primera dama. Y no hace más que generar impunidad y un pésimo presidente y precedente en la justicia de nuestro país. ¿Cómo queda la justicia aquí, ¿no? Que ya determinó que ellos han sido sentenciados, si viene otro país y toman la decisión que ellos son perseguidos políticos y les da asilo? De ser así, cualquier otra persona vinculada a este caso, no me voy tan lejos, Ilan Heredia, mañana Ollanta Humala, también podrían recurrir al mismo mecanismo. Y es por eso de que mi posición es que la sala que ha juzgado a la expareja presidencial y a todo este grupo compuesto por delitos de lavado de activos y de corrupción, ha hecho muy bien en ejecutar la sentencia en la audiencia de lectura o de adelanto de la misma. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido así, entonces ya no hubiese habido un solo asilado político en Brasil. En este momento hubiesen habido dos. Es decir, el señor Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia. Por eso, cuando existe un evidente peligro procesal, cuando la pena es muy alta, como en este caso, y existen circunstancias que van a enriquecer la duda en el colegiado, en el juzgador, de que esta persona va a fugarse, máxime aún cuando esta relación, este asilo político otorgado por el gobierno brasileño, donde el presidente Lula da Silva estuvo preso por el tema de Odebrecht y que precisamente la expareja presidencial ha sido sentenciada por el mismo tema y el mismo caso de lavado de activos, entonces existía y existe un evidente peligro procesal y que desde mi punto de vista, respetando mucho la posición de la defensa del señor Ollanta Humala, y yo me auno en muchos criterios del apreciado doctor Luciano, que está esta noche con nosotros, considero de que el colegiado ha hecho bien
en adelantar la ejecución de la sentencia, porque si no, ya hubieran sido 2 personas prófugas o pero asiladas en podrían Brasil. aún serlo, ¿no, doctor López? Escuchar lo que ha dicho precisamente el canciller sobre ese punto, porque cuando se le consulta hoy en conferencia de prensa, él dice, caramba, nosotros no teníamos más alternativa que darle el salvoconducto a Nadine Heredia. Es lo que correspondía. Pero Por eso otro es correcto. lado, dice, Pero no lo se otro ha no puede. sustraído ella de la acción de la justicia, porque todavía se puede pedir una extradición. Vamos a Falso. escuchar un instante Totalmente al canciller Scheller. A ver. Si la justicia peruana llega a confirmar la sentencia, esta siendo firme el Poder Judicial en la potestad que le compete, puede y quiere y desea y logra promover una extradición de la señora Nadine Heredia, puede perfectamente hacerlo. El hecho que la señora Nadine Heredia de Ollanta esté asilada en el Brasil o en cualquier otro país, no la sustrae de la justicia peruana. A ver, una extradición tiene un componente jurídico y un componente político también. O sea, el gobierno de Dina Boluarte le va a pedir la extradición de Nadine Heredia, el gobierno de Lula da Silva la va a entregar para que cumpla. O sea, es imposible que algo así ocurra, ¿no? Doctor Rodríguez, ¿quiere hacer una precisión? Sí, yo quería unirme a la posición del apreciado doctor Luciano en que, si bien es cierto, la defensa del señor Ollanta Humala está en su derecho de presentar una demanda constitucional de habeas corpus a efectos de buscar la libertad del expresidente, va a ser muy difícil que lo logre, porque muy aparte de los argumentos muy bien explicados por mi apreciado colega, también la ley exime la posibilidad de otorgarle una libertad a una persona que por debido proceso o por encontrarse sujeto o por sentencia judicial se encuentre detenido. Una razón fundamental para que en este caso no proceda un habeas corpus, máxima aún cuando existe el evidente y latente peligro procesal de que en caso que encuentre la libertad, sin lugar a dudas, como ya ha sucedido, va a refugiarse en una embajada donde ya han conversado anteriormente con su esposa y se le va a otorgar el asilo porque ya se le entregó también a su cónyuge y que el gobierno peruano se va a humillar entregándole el salvoconducto al señor Ollanta Humala en caso que encuentre la libertad para generar en nuestro país un pésimo segundo precedente de impunidad. Y pese a lo que diga el canciller que se puede hacer una solicitud de extradición, es difícil, ¿no? Que algo así ocurra en ese Sería escenario. bueno que lea el señor canciller, de quien me merece el mayor de los aprecios, que la República de Brasil no entrega ni a sus connacionales ni a los refugiados, como está explicando el apreciado doctor Luciano, solamente en casos de narcotráfico, cosa que no es el caso. Doctor, ¿coincide con el análisis? Sí, coincido con el análisis del apreciado doctor Luciano, y también en la mañana un ex canciller, Luis González Posada, manifestó con muy buen fundamento de que este asilo político y esta crónica de una fuga anunciada ya se había preparado con antelación. No por algo, el premier actual de la presidenta Dina Boluarte ha sido ministro de Justicia del señor Ollanta Humala. Y otros miembros del actual gabinete han trabajado en el gobierno de Ollanta Humala. No por algo, las defensas compartidas entre la señora Nadine Heredia y la actual presidenta de la República. En política, Tatiana, no existen coincidencias. Y todo esto, la rapidez del salvoconducto, que a Brasil envía un avión militar para recoger a una perseguida por la justicia de nuestro país, dándole la categoría equivocada de perseguida política, y en nuestro país, Tatiana, no existe persecución política. Nadine Heredia, Ollanta Humala y todos los procesados han sido sentenciados en base a un proceso regular, ordinario, público, y que cuando ya han encontrado o se han encontrado contra la pared y la justicia ha encontrado responsabilidad, entonces patean el tablero, se refugian en una embajada y este país, que lamentablemente, termino acá, el presidente ha estado preso por los mismos hechos que Ollanta Humala y Nadine Heredia ahora están sentenciados por el delito de lavado de activos. Esto no hace más que aunar
todos los criterios que esto ya estaba preparado con antelación. Y les preguntaría entonces, ¿qué pasó años atrás con Alan García, cuando él acude a la residencia del embajador de Uruguay a pedir asilo y después de varios días, incluso de pronunciamientos públicos por parte del gobierno, no se dio este asilo? En medio de esa situación, en aquel momento, el señor Ollanta Humala, de hecho, dio su opinión respecto a esa solicitud que estaba haciendo el expresidente García. Vamos a recordar lo que dijo en aquel momento. Es una actitud cobarde e irresponsable lo que ha hecho García, que está comprometiendo la política exterior del país. Está mintiendo groseramente cuando se autodenomina él perseguido político, no lo es. Lo que creo que debe hacer Vizcarra es convocar un Consejo de Estado, plantear este tema ante las cabezas de los poderes del Estado y tomar contacto con el presidente de Uruguay y explicarle cuál es la situación. Es que yo asumo, partiendo de esto asumo de que Vizcarra, como lo ha señalado en su tuit, él considera que con el caso de García no hay una persecución política, ¿no? Es más, yo también coincido con él, en que el gobierno no está haciendo persecución política. Él tiene el mecanismo del salvoconducto, de dar el salvoconducto. Entonces yo creo que él, por último, podría marcar una posición política, si es que no hay un entendimiento con Uruguay, de negarle el salvoconducto. Bueno, actitud cobarde e irresponsable, la calificada en ese momento. Seguramente hoy debe estar pensando de otra manera el expresidente Ollanta Humala. Pero ¿cuál fue la diferencia en líneas generales de lo que ocurrió en ese caso? ¿Por qué hubo debate? ¿Por qué al final no se le dio este asilo, a diferencia de lo que hemos visto ahora, doctor? Tendría que hacer el camino. Entonces, ese fue el escenario, por eso es que no se le da. Efectivamente, como dice el doctor Luciano, son caminos diferentes. No había una sentencia contra esa persona. Tampoco, claro. En este caso sí, pero yo me remontaría al caso del Ecuador, que no se le dio el salvoconducto a una persona que se había refugiado en otra embajada. Es decir, es potestad del gobierno entregarle o no el salvoconducto. Si aquí el primero que ha pateado el tablero y ha desconocido el tratado ha sido el gobierno de Brasil, el Perú como Estado, debió respaldar a otro poder, como es el Poder Judicial, y no darle un puyazo por la espalda, otorgándole un asilo político, una forma de fuga y generando una impunidad y una burla a los jueces que han juzgado a estas personas, generándole que se vayan a otro país para no cumplir la sentencia judicial que ha sido emitida por un órgano del Estado. Doctor Rodríguez, doctor López, tengo que hacer una pausa. Quédense con nosotros unos minutos, porque al volver vamos a escuchar al abogado de Nadine Heredia, el doctor Carvalho, que ha dicho que la propia presidenta Boluarte reconoció que había requisitos fuertes y comprobables para conceder salvoconducto. Solo así Brasil le dio el asilo. Con eso y más. Había dicho al inicio del programa que Nadine Heredia ya dio a conocer quién va a ser su abogado. Él es Marco Aurelio Carvalho y es una persona cercana a el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Es una persona, además, que ha sido integrante en el 2012 de la Comisión de Transferencia de su actual gobierno. Hay varias fotografías que usted va a ir viendo donde ellos salen juntos en eventos, son personas cercanas. Y es Lula da Silva el que le otorga el asilo a Nadine Heredia y, oh casualidad, no casualidad, pues ahora este señor Carvalho pasa a ser quien asesora legalmente a Nadine Heredia, y él mismo en una breve entrevista cuenta que fue quien le recomendó que pida el asilo político, porque obviamente tiene la conexión con el presidente, sabe que tenían todas las de ganar. ¿Qué ha dicho el señor Carvalho, abogado de Nadine Heredia? Entre otras cosas, que habían requisitos fuertes y comprobables por parte de la presidenta Dina Boluarte, que ella misma lo reconoció, para otorgarle el salvoconducto a Nadine Heredia. Vamos a escucharlo. A senhora Nadine já chegou a São Paulo, onde foi muito bem recebida, evidentemente. Acredita na justiça peruana, acredita que vai comprovar a sua inocência através da revisão, enfim, desses processos da Lava Jato peruana, e
guardam uma semelhança indiscutível com os processos que foram conduzidos pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelos procuradores da Força Tarefa liderados por Deltan Dallagnol aqui no Brasil. Estamos extremamente confiantes, temos que reconhecer, louvar e aplaudir a decisão do governo brasileiro de conceder o asilo político após os trâmites diplomáticos burocráticos, né? É importante dizer que a própria presidenta do Peru, Dina Boluarte, reconheceu que havia requisitos mais do que fortes, né, e materialmente comprováveis para conceder o salvo-conduto. E só depois, então, o Brasil concedeu o asilo político, né? Foi uma decisão bastante feliz do presidente Lula. A gente tem, como eu disse, que reconhecer, louvar e aplaudir. Todos os requisitos estão preenchidos. É um tratado internacional de 1954, do qual o Brasil e o Peru são signatários, né? Seguimos confiantes na restauração da verdade e, ao final, na declaração da inocência pela própria justiça peruana, da Nadine y también del expresidente Ollanta Humala. Bien, esa señora que usted acaba de escuchar es Marco Aurelio de Carvalho, el nuevo abogado defensor de Nadine Heredia en Brasil. Le reitero, una persona cercana al actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ha sido integrante en el 2012 de la Comisión de Transferencia de su actual gobierno y es ahora quien está asesorando en materia legal a la ex primera dama. Y ha dicho, entre otras cosas, que la presidenta Boluarte tenía requisitos muy fuertes y comprobables para otorgarle el salvoconducto tras la aceptación del pedido de asilo. Es una aceptación implícita, directa, es una confesión de parte, por supuesto, son sus declaraciones, pero de que la presidenta, muy consciente del pedido, muy consciente de la situación, le otorga el salvoconducto para que Nadine salga del país y no cumpla con el mandato judicial. Así es, eso no hace más que reafirmar lo que conversábamos, Tatiana, con el apreciado doctor Luciano, en que esta situación del pedido de asilo, el otorgamiento de salvoconducto, ya se había preparado desde mucho antes del día de la audiencia. Esto ya ha sido preparado, como muy bien lo ha manifestado el día de hoy el ex canciller Luis González Posada, en el sentido de que ha habido tratos bajo la mesa para poder favorecer la fuga de la señora Nadine Heredia. Desde el punto de vista político, la señora Nadine Heredia puede ser una exiliada política, pero desde el punto de vista penal es una prófuga de la justicia de nuestro país. Y que lamentablemente el país de Brasil, como he manifestado, se está convirtiendo en un refugio de perseguidos por la justicia por delitos de lavado de activos y de corrupción en este mundo. Doctor López, ¿qué piensa usted de lo que ha dicho el nuevo abogado de Nadine Heredia? Y Brasil tiene que asumir también, o va a asumir en tal caso, los gastos de Nadine Heredia, como pasa en el caso de Lilia Paredes con México. Así es muy seguro que le va a asumir a un tipo de sueldo o de ingreso para que pueda sobrevivir. Pero acá lo que llama la atención, Tatiana, es la actitud de nuestro gobierno frente a esta situación. Y lo que no ha hecho más el gobierno, en este caso de la fuga de la señora Nadine Heredia, es allanar el camino futuro de la actual presidenta. Y es muy lamentable que el apreciado canciller le haya faltado la verdad al país, manifestando de que la justicia puede solicitar su posterior extradición de la persona que se ha ido refugiada a Brasil, porque no es verdad. Hemos escuchado la explicación excelente del apreciado doctor Luciano, y que también el tratado bilateral entre Perú y Brasil prohíbe repatriar, entregar a residentes, a connacionales o a personas que han sido refugiadas políticamente. Por eso es muy lamentable la posición del canciller frente a lo que ha manifestado el país, lo cual no es verdad lo que ha dicho. De acuerdo. Con la pregunta que había quedado pendiente para el doctor López, abogado constitucionalista, y el doctor Rodríguez, que está aquí en el set, abogado penalista, era ¿qué precedente puede sentar lo que hoy estamos viendo con Nadine Heredia, siendo asilada por Brasil, para otros casos emblemáticos? De pronto podríamos ver a Susana Villarán pidiendo asilo, podríamos ver a Martín Vizcarra en la misma situación, solo por mencionar algunos. ¿Qué piensa, doctor Rodríguez? Pienso de que la señora Dina Boluarte, a pesar de la trascendencia política de otorgarle el salvoconducto a una persona prófuga de la justicia que se va a refugiar a un país que también está implicado por el caso de Odebrecht, a pesar de la gravedad de las acciones
y de la humillación que ha hecho la Cancillería, desde mi punto de vista, en entregarle este salvoconducto, dejando de lado la justicia y los jueces de nuestro país, generando la impunidad, ha generado un pésimo precedente porque, sin lugar a dudas, otras personas que están siendo investigadas, que están siendo procesadas y que en algún momento llegarán su sentencia, cuando sepan que van a ser sentenciados o cuando ya estén sentenciados, sin lugar a dudas, frente a una negociación política con el actual gobierno, van a encontrar el refugio político en alguna embajada, previa conversación, claro, y se va a generar la impunidad. Tatiana, en un país de un Estado de Derecho, la impunidad es un mal precedente. La justicia tiene que hacer su labor y el ciudadano tiene que sujetarse a lo que le imponga o lo que ordene la autoridad. De acuerdo. El hecho de que no se cumplan las decisiones judiciales cuando no nos gusten, eso no es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es respetar las decisiones judiciales como indica la ley y como indica la Constitución. Y que esta acción del gobierno genera, y vuelvo a mencionar, un pésimo precedente para todos los casos que están en curso y que van a cerrarse en los próximos meses. O sea, tomando en cuenta lo que pueda venir, no sé, con Susana Villarán, con Vizcarra y en fin otros. Es cierto lo que dice Tatiana, sin embargo, nuestro Código Procesal Penal especifica y indica claramente de que debe haber y debe realizarse una audiencia de lo que es un adelanto de sentencia, donde se especifican las razones, los fundamentos, los medios probatorios y las conclusiones que llega y se da a conocer la pena que se va a imponer en una audiencia siguiente, que es una lectura total de la sentencia. Hubiera sido bueno que sea así, sin embargo, la ley contempla que debe haber un adelanto de lectura de sentencia y es facultad, como hemos mencionado, Tatiana, del juzgador o de la sala ejecutar en ese momento o no, de acuerdo a su criterio, de acuerdo al peligro procesal, como hemos visto, a la cantidad de la pena, a las posibilidades que tiene el procesado, el sentenciado de fugarse del país, a las facilidades que tienen los contactos internacionales, como hemos visto ahora del caso de Nadine Heredia. Y no es la primera vez que se ha fugado la señora Nadine Heredia, muy lamentablemente. Cuando tenía medidas de coerción con el juez Carguancho, también regresó del aeropuerto de Barajas cuando fue encontrado y había salido sin permiso del juzgado. Y antes que se le imponga una medida de revocatoria a detención o internamiento en un penal, regresó al día siguiente y se puso a derecho. Es decir, ya existía un precedente anterior de fuga de la procesada. Y lamentablemente todo el país ha sido testigo de esta fuga y de este asilo de una crónica anunciada. Por eso que usted señala, y además por la trascendencia del caso, hay quienes dicen que se debió haber colocado vigilancia a Nadine Heredia y a las otras personas que iban a ser sentenciadas ese día. ¿Qué tan posible era esto? Usted me ha dejado planteada la pregunta respecto si era posible o no establecer algún tipo de vigilancia sobre las personas que se iba a leer la sentencia. Hay quienes dicen que si la policía hubiera estado alerta, hubieran dicho algo, hubieran alzado la voz y Nadine Heredia probablemente no hubiera llegado a la Embajada de Brasil. Pero ¿qué tan factible, y sobre todo estableciendo el marco jurídico, es esto? ¿Qué piensa, doctor López? Bueno, creo que más es una pregunta para el doctor Rodríguez, que él es el penalista. Yo quizá lo que por sentido común me lo confirmará el colega, pero yo lo que entiendo es de que una vigilancia policial la podría haber promovido la Fiscalía, como para tener alguna idea y quizá trasladarle al tribunal. No sé si es que existen algunas medidas preventivas que pueda haber adoptado el tribunal. Lo que sí me parece es que por más de que exista legalmente la figura del adelanto de lectura de sentencia, en un caso tan delicado como este, con todos estos ribetes políticos, estás hablando pues de un expresidente y una ex primera dama, nada más y nada menos, sí una amistosa crítica y saludable a los miembros del colegiado, de los jueces del Poder Judicial. En ese tipo de casos creo que hay que tratar de cubrir, sobre todo por lo que acaba de pasar aquí, o justamente por este mal precedente,
es que procedan a hacer el esfuerzo de tener la sentencia y dar la lectura de la sentencia. Justamente para no evitar estas situaciones, porque ten por seguro que el abogado Carvalho, de allá de Brasil, va a decir, ya ve cómo hay una influencia política, porque en un adelanto de sentencia, de frente han puesto una prisión efectiva, etcétera, etcétera, porque esas cosas las van a tener que plantear, son cuestiones abogadiles. Por eso es que es tan insistente que el Estado peruano tome una posición como lo he venido reclamando durante todo este programa. De acuerdo, se le da entonces los argumentos a los acusados para decir que la justicia se ha politizado. Al menos en mi opinión, yo creo que ahí ha habido, como le vuelvo a repetir, creo que una crítica amistosa a los jueces para que puedan tener un mayor cuidado en este tipo de casos, porque esto ya nos marca un lamentable precedente que hay que ahora combatir, ¿no? Cierto. Al lado un instante, la situación del asilo, tras lo escuchado por el juzgado, ¿es una victoria para el Ministerio Público? ¿Es un momento, digamos, de júbilo para ellos, como así lo han expresado? ¿Qué piensa, doctor López? Bueno, definitivamente ganar un caso siempre es un éxito para quien lo ha llevado, o sea, independientemente sea la fiscalía o sean los abogados de las partes, eso es algo natural. Lo que sí creo, al menos de lo que se ha podido entender de este adelanto de la sentencia, son dos líneas básicamente de financiamiento ilícito según los cargos de la fiscalía y que el juzgado colegiado ha aceptado. Uno es el llamado pitufeo, ¿no? Y el otro tiene que ver con el financiamiento de Odebrecht. Pareciera, según lo que se dice, habrá que escuchar ahora la lectura de la sentencia completa, de que en realidad acá el tema está en que hubo unas líneas de financiamiento que si hubieran sido ilícitas, ¿por qué se convirtieron? De acuerdo. Y esa es una discusión que está, y que creo que lo que es debatible es lo del tema de Odebrecht, porque, claro, tuvo una decisión favorable en Brasil. Pero creo que los señores Humala Heredia, definitivamente con lo que ha pasado con el asilo, y más aún con la intervención que ocurrió en su momento con Humala, que lo han recordado ustedes muy bien en este programa sobre el caso García, pues definitivamente ellos flaco favor le han hecho su propia defensa. Han optado por un mecanismo justamente calificado por el propio señor Humala cuando opinó sobre el caso García de cobarde. Sí. Entiendo la preocupación de ellos como ser humano, pero me da la impresión que han perjudicado su defensa. Claro, acá el tema está cuánto el Estado peruano va a luchar por eso, por todo el precedente y todo lo que puede pasar con los casos financiados por empresas brasileñas. Muy bien. Bueno, todavía tenemos tiempo más adelante para